Biblia de Jerusalén. Libro segundo de los Reyes. Capítulo 1. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías se cayó por la celosía de su habitación de arriba de Samaria, quedó maltrecho, y envió mensajeros a los que dijo: iré a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si sobreviviré a esta desgracia. Pero el ángel de Yahvé dijo a Elías Tesbita: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso porque no hay Dios en Israel vais vosotros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por eso, así habla Yahvé: del lecho al que has subido no bajarás, porque de cierto morirás. Y Elías se fue. Los mensajeros se volvieron a Ocosías y éste les dijo: ¿cómo así os habéis vuelto? Le respondieron: nos salió al paso un hombre que nos dijo: anda, volveos al rey que os ha enviado y decidle: así habla Yahvé, ¿acaso porque no hay Dios en Israel envías tú a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por eso, del lecho al que has subido no bajarás, porque de cierto morirás. Les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que os salió al paso y os dijo estas palabras? Le respondieron: era un hombre con manto de pelo y con una faja de piel ceñida a su cintura. Él dijo: es Elías Tesbita. Le envió un jefe de 50 con sus 50 hombres, que subió a donde él estaba él sentado en la cumbre de la montaña, y le dijo: hombre de Dios, el rey manda que bajes. Respondió Elías y dijo al jefe de 50: si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50. Bajó fuego del cielo que le devoró a él y a sus 50. Volvió a enviarle otro jefe de 50, que subió y le dijo: hombre de Dios. Así dice el rey: apresúrate a bajar. Respondió Elías y le dijo: si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50. Bajó fuego del cielo que le devoró a él y a sus 50. Volvió a enviar un tercer jefe de 50 con sus 50, llegó el tercer jefe de 50, cayó de rodillas ante Elías y le suplicó diciendo: hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 tuyos sea preciosa a tus ojos. Ya ha bajado fuego del cielo y ha devorado a los dos jefes de 50 anteriores y a sus 50, pues que ahora mi vida sea preciosa a tus ojos. El ángel de Yahvé dijo a Elías: baja con él y no temas ante él. Se levantó y bajó con él donde el rey, y le dijo: así dice Yahvé, porque has enviado mensajeros para consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, por eso, del lecho al que has subido no bajarás, pues de cierto morirás. Murió según la palabra de Yahvé que Elías había dicho, y reinó en su lugar su hermano Joram, en el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque él no tenía hijos. El resto de los hechos de Ocosías, lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Biblia de Jerusalén. Libro segundo de los Reyes. Capítulo 2. Esto pasó cuando Yahvé arrebató a Elías en el torbellino al cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Yahvé me envía a Betel. Eliseo dijo: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Y bajaron a Betel. Salió la comunidad de los profetas que había en Betel al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu señor por encima de tu cabeza? Respondió: también yo lo sé. Callad. Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, porque Yahvé me envía a Jericó. Pero él respondió: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré, y siguieron hacia Jericó. Se acercó a Eliseo la comunidad de los profetas que había en Jericó y le dijeron: ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu señor por encima de tu cabeza? Respondió: también yo lo sé. Callad. Le dijo Elías: quédate aquí, porque Yahvé me envía al Jordán. Respondió: vive Yahvé y vive tu alma que no te dejaré, y fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de los profetas vinieron y se quedaron enfrente, a cierta distancia, ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron de un lado y de otro, y pasaron ambos a pie enjuto. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo: que tenga 2 partes de tu espíritu. Le dijo: pides una cosa difícil, si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás, si no, no lo tendrás.
Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo le veía y clamaba, Padre mío, carro y caballos de Israel. Auriga suyo. Y no le vio más. Asió sus vestidos y los desgarró en dos. Tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió, parándose en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas diciendo, ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó las aguas, que se dividieron de un lado y de otro, y pasó Eliseo. Habiéndole visto la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra, y le dijeron, hay entre tus siervos 50 hombres valerosos, que vayan a buscar a tu señor, no sea que el espíritu de Yahvé se lo haya llevado y le haya arrojado en alguna montaña o algún valle. Él dijo, no mandéis a nadie. Como le insistieran hasta la saciedad dijo, mandad. Mandaron 50 hombres que le buscaron durante 3 días, pero no le encontraron. Se volvieron donde él, que se había quedado en Jericó, y les dijo, ¿no os dije que no fuerais? Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, el emplazamiento de la ciudad es bueno, como mi señor puede ver, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Él dijo, traedme una olla nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Fue al manantial de las aguas, arrojó en él la sal y dijo, así dice Yahvé, yo he saneado estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni esterilidad. Y las aguas quedaron saneadas hasta el día de hoy, según la palabra que dijo Eliseo. De allí subió a Betel. Iba subiendo por el camino, cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, sube, calvo, sube, calvo. Él se volvió, los vio y los maldijo en nombre de Yahvé. Salieron 2 osos del bosque y destrozaron a 42 de ellos. De allí se fue al monte Carmelo, de donde se volvió a Samaria. Capítulo 3. Joram, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, pero no como su padre y como su madre, porque retiró la estela de Baal que su padre había hecho. Tan solo que se adhirió a los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Mesá, rey de Moab, era pastor de ovejas y pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con su lana, pero a la muerte de Ahab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Aquel día salió el rey Joram de Samaria y pasó revista a todo Israel. Fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Quieres venir conmigo a la guerra contra Moab? Respondió, subiré. Yo seré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y preguntó, ¿por qué camino subiremos? Respondió, por el camino del desierto de Edom. Fueron el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, dieron un rodeo durante 7 días y faltó el agua para el campamento y para las bestias de carga que le seguían. El rey de Israel dijo, ¡ay! Que Yahvé ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí algún profeta de Yahvé para que consultemos a Yahvé por su medio? Respondió uno de los servidores del rey de Israel y dijo, está aquí Eliseo, hijo de Safat, el que vertía el agua en manos de Elías. Dijo Josafat, con él está la palabra de Yahvé. Y bajaron donde él el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom. Dijo Eliseo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver yo contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Respondió el rey de Israel, es que Yahvé ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Dijo Eliseo, vive Yahvé Sebaot a quien sirvo, que si no tuviera delante a Josafat, rey de Judá, no te atendería ni te miraría. Traedme, pues, un tañedor. Y sucedió que, mientras tocaba el tañedor, vino sobre él la mano de Yahvé, y dijo, así dice Yahvé, haced en este valle zanjas y más zanjas, porque así, dice Yahvé, no veréis viento y no veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberéis vosotros y vuestros campamentos y vuestros ganados. Y aún es poco esto a los ojos de Yahvé,
pues entregaré a Moab en vuestras manos y heriréis a toda ciudad fuerte, talaréis todo árbol bueno, cegaréis todas las fuentes y devastaréis todos los campos fértiles cubriéndolos de piedra. A la mañana, a la hora de alzar la oblación, venían las aguas de la parte de Edom y la tierra se llenó de agua. Habiendo oído todo Moab que subían los reyes para hacerles la guerra, convocaron a todos, desde los que empezaban a ceñir espada en adelante, y se apostaron en la frontera. Al levantarse de mañana brillaba el sol sobre las aguas y los moabitas vieron enfrente las aguas rojas como la sangre, y exclamaron, «Es sangre, sin duda los reyes se han matado entre sí y se han herido unos a otros». Con que, al botín, Moab. Cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y batieron a Moab, que huyó ante ellos. Ellos avanzaron impetuosamente y derrotaron a Moab, destruyeron las ciudades, arrojaron sobre los mejores campos cada uno su piedra y los llenaron, cegaron todos los manantiales, talaron todo árbol bueno, solo le quedaron sus piedras a Kir-Jeres, y los honderos la cercaron y la batieron. Viendo el rey de Moab que llevaba la parte peor de la batalla, tomó consigo 700 hombres que tiraban de espada para abrir brecha hacia el rey de Aram, pero no pudieron. Tomó entonces a su primogénito, el que había de reinar en su lugar, y lo alzó en holocausto sobre la muralla, y hubo gran cólera contra los israelitas, que se alejaron de allí volviendo al país. Capítulo 4. Una de las mujeres de la comunidad de los profetas clamó a Eliseo diciendo, «Tu siervo, mi marido, ha muerto, tú sabes que tu siervo temía a Yahvé. Pero el acreedor ha venido a tomar mis 2 hijos para esclavos suyos». Eliseo dijo, «¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa». Respondió ella, «Tu sierva no tiene en casa más que una orza de aceite». Dijo él, «Anda y pide fuera vasijas a todas tus vecinas, vasijas vacías, no te quedes corta. Entra luego y cierra la puerta tras de ti y tras de tus hijos, y vierte sobre todas esas vasijas, y las pones aparte a medida que se vayan llenando». Se fue ella de su lado y cerró la puerta tras de sí y tras de sus hijos, estos le acercaban las vasijas y ella iba vertiendo. Cuando las vasijas se llenaron, dijo ella a su hijo, «Tráeme otra vasija». Él dijo, «Ya no hay más». Y el aceite se detuvo. Fue ella a decírselo al hombre de Dios, que dijo, «Anda y vende el aceite y paga a tu acreedor, y tú y tus hijos viviréis de lo restante». Un día pasó Eliseo por Sunem, había allí una mujer principal y le hizo fuerza para que se quedara a comer, y después, siempre que pasaba, iba allí a comer. Dijo ella a su marido, «Mira, sé que es un santo hombre de Dios que siempre viene por casa. Vamos a hacerle una pequeña alcoba de fábrica en la terraza y le pondremos en ella una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y cuando venga por casa, que se retire allí». Vino él en su día, se retiró a la habitación de arriba, y se acostó en ella. Dijo el a Gehasí su criado, «Llama a esta sunamita». La llamó y ella se detuvo ante él. Él dijo a su criado, «Dile, ¿te has tomado todos estos cuidados por nosotros? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que hablemos en tu favor al rey o al jefe del ejército?» Ella dijo, «Vivo en medio de mi pueblo». Dijo él, «¿Qué podemos hacer por ella?» Respondió Gehasí, «Por desgracia ella no tiene hijos y su marido es viejo». Dijo él, «Llámala». La llamó y ella se detuvo a la entrada. Dijo él, «Al año próximo, por este mismo tiempo, abrazarás un hijo». Dijo ella, «No, mi señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva». Concibió la mujer y dio a luz un niño en el tiempo que le había dicho Eliseo. Creció el niño y un día se fue donde su padre junto a los segadores. Dijo a su padre, «Mi cabeza, mi cabeza». El padre dijo a un criado, «Llévaselo a su madre». Lo tomó y lo llevó a su madre. Estuvo sobre las rodillas de ella hasta el mediodía y murió. Subió y le acostó sobre el lecho del hombre de Dios, cerró tras el niño y salió. Llamó a su marido y le dijo, «Envíame uno de los criados con una asna. Voy a salir donde el hombre de Dios y volveré». Dijo él, «¿Por qué vas donde él? No es hoy novilunio ni sábado». Pero ella dijo, «Paz». Hizo aparejar el asna y dijo a su criado, «Guía y anda, no me detengas en el viaje hasta que yo te diga». Fue ella y llegó donde el hombre de Dios, al monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a su criado Gehasí, «Ahí viene nuestra sunamita».
Así que corre a su encuentro y pregúntale, ¿estás bien tú? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien el niño? Ella respondió, bien. Llegó donde el hombre de Dios, al monte, y se abrazó a sus pies, se acercó Gehasí para apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Yahvé me lo ha ocultado y no me lo ha manifestado. Ella dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi señor? ¿No te dije que no me engañaras? Dijo a Gehasí, ciñe tu cintura, toma mi bastón en tu mano y vete, si te encuentras con alguien no le saludes, y si alguien te saluda no le respondas, y pon mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño dijo, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Él pues, se levantó y se fue tras ella. Gehasí había partido antes que ellos y había colocado el bastón sobre la cara del niño, pero no tenía voz ni señales de vida, de modo que se volvió a su encuentro y le manifestó, el niño no se despierta. Llegó Eliseo a la casa, el niño muerto estaba acostado en su lecho. Entró y cerró la puerta tras de ambos, y oró a Yahvé. Subió luego y se acostó sobre el niño, y puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos, sus manos sobre las manos, se recostó sobre él y la carne del niño entró en calor. Se puso a caminar por la casa de un lado para otro, volvió a subir y a recostarse sobre él hasta 7 veces y el niño estornudó y abrió sus ojos. Llamó a Gehasí y le dijo, llama a la sunamita. La llamó y ella llegó donde él. Dijo él, toma tu hijo. Entró ella y, cayendo a sus pies, se postró en tierra y salió llevándose a su hijo. Cuando Eliseo se volvió a Gilgal había hambre en el país. La comunidad de los profetas estaba sentada ante él y dijo a su criado, toma la olla grande y pon a cocer potaje para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas comestibles, encontró una viña silvestre y recogió una especie de calabazas silvestres hasta llenar su vestido, fue y las cortó en pedazos en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Lo sirvieron después para que comieran los hombres y, cuando estaban comiendo, comenzaron a gritar diciendo, la muerte en la olla, hombre de Dios. Y no pudieron comer. Él dijo, traedme harina, y la echó en la olla. Dijo, repartid entre la gente. Comieron y no había nada malo en la olla. Vino un hombre de Baal Salisa y llevó al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga, y dijo Eliseo, dáselo a la gente para que coman. Su servidor dijo, ¿cómo voy a dar esto a 100 hombres? Él dijo, dáselo a la gente para que coman, porque así dice Yahvé, comerán y sobrará. Se lo dio, comieron y dejaron de sobra, según la palabra de Yahvé. Capítulo 5. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era hombre muy estimado y favorecido por su señor, porque por su medio había dado Yahvé la victoria a Aram. Este hombre era poderoso, pero tenía lepra. Habiendo salido algunas bandas de arameos, trajeron de la tierra de Israel una muchachita que se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora, si mi señor pudiera presentarse al profeta que hay en Samaria, pues le curaría de su lepra. Fue él y se lo manifestó a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha israelita. Dijo el rey de Aram, anda y vete, yo enviaré una carta al rey de Israel. Fue y tomó en su mano 10 talentos de plata, 6.000 ciclos de oro y 10 vestidos nuevos. Llevó al rey de Israel la carta que decía, con la presente, te envío a mi siervo Naamán, para que le cures de su lepra. Al leer la carta el rey de Israel, desgarró sus vestidos diciendo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y vida, pues éste me manda a que cure a un hombre de su lepra? Reconoced y ved que me busca querella. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo envió un mensajero a decirle, vete y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te volverá limpia. Se irritó Naamán y se marchaba diciendo, yo que había dicho, seguramente saldrá, se detendrá, invocará el nombre de Yahvé su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. ¿Acaso el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos para quedar limpio?
Y, dando la vuelta, partió encolerizado. Se acercaron sus servidores, le hablaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿es que no la hubieras hecho? Cuanto más habiéndote dicho: lávate y quedarás limpio. Bajó, pues, y se sumergió 7 veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne se tornó como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Se volvió al hombre de Dios, él y todo su acompañamiento, llegó, se detuvo ante él y dijo: Ahora conozco bien que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Así pues, recibe un presente de tu siervo. Pero él dijo: Vive Yahvé a quien sirvo, que no lo aceptaré. Le insistió para que lo recibiera, pero no quiso. Dijo Naamán: Ya que no, que se dé a tu siervo, de esta tierra, la carga de 2 mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses sino a Yahvé. Que Yahvé dispense a su siervo por tener que postrarse en el templo de Rión cuando mi señor entre en el templo para adorar allí, apoyado en mi brazo, que Yahvé dispense a tu siervo por ello. Él le dijo: Vete en paz. Y se alejó de él una cierta distancia. Gehazi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo: Mi amo ha sido indulgente con Naamán, ese arameo, al no aceptar de su mano lo que traía. Vive Yahvé, que voy a correr tras él y tomaré algo de su mano. Gehazi partió en seguimiento de Naamán. Naamán vio que corría tras de él y saltó del carro a su encuentro y dijo: ¿Todo va bien? Respondió: Bien. Mi señor me envía a decirte: acaban de llegar a mí 2 jóvenes de la montaña de Efraín, de la comunidad de los profetas. Dame, por favor, para ellos un talento de plata y 2 vestidos de fiesta. Dijo Naamán: Dígnate aceptar 2 talentos y 2 vestidos de fiesta. Le insistió, y metió 2 talentos de plata en 2 sacos y se lo entregó a 2 de sus criados que lo llevaron delante de él. Cuando llegó a Ofel, lo tomó de sus manos, y lo puso en la casa y despidió a los hombres, que se fueron. Cuando llegó y se presentó a su señor, Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Gehazi? Respondió él: Tu siervo no ha ido ni aquí ni allá. Le replicó: ¿No iba contigo mi corazón cuando un hombre saltó de su carro a tu encuentro? Ahora has recibido plata y puedes adquirir jardines, olivares y viñas, rebaños de ovejas y bueyes, siervos y siervas. Pero la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia con lepra blanca como la nieve. Capítulo 6. Los profetas dijeron a Eliseo: Mira, el lugar en que habitamos a tu lado, es estrecho para nosotros. Vayamos al Jordán y tomemos allí cada uno una viga, y nos haremos allí un lugar para habitar en él. Dijo: Id. Uno de ellos dijo: Dígnate venir con tus siervos. Dijo él: Iré. Se fue con ellos y llegando al Jordán se pusieron a cortar los árboles. Estaba uno derribando una viga cuando el hierro se cayó al agua y gritó diciendo: ¡Ay, mi señor, que era prestado! El hombre de Dios dijo: ¿Dónde ha caído? Y le mostró el sitio. Entonces cortó un trozo de madera y lo arrojó allí, y sacó el hierro a flote. Dijo: Hazlo subir hacia ti. Él extendió su mano y lo agarró. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y celebró consejo con sus siervos diciendo: Bajad contra tal plaza. El hombre de Dios envió a decir al rey de Israel: Ten cuidado de esa plaza, porque los arameos bajan contra ella. El rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Él le advertía y el rey estaba allí alerta, y no una ni 2 veces. El corazón del rey de Aram se inquietó por este hecho, y llamando a sus oficiales les dijo: ¿No me vais a descubrir quién nos traiciona ante el rey de Israel? Uno de los oficiales dijo: No, rey mi señor, sino que Eliseo, el profeta que hay en Israel, ha avisado al rey de Israel de las palabras que has dicho en el interior de tu dormitorio. Él dijo: Ide y ved dónde está y enviaré a prenderlo. Se le avisó diciendo: Está en Dotán. Y mandó allí caballos, carros y un fuerte destacamento, que llegaron por la noche y cercaron la ciudad. Al día siguiente se levantó el criado del hombre de Dios para salir, pero el destacamento rodeaba la ciudad, con caballos y carros, y su criado le dijo: Ay, mi señor, ¿qué vamos a hacer? Él respondió: No temas, que hay más con nosotros que con ellos. Oró Eliseo y dijo: Yahvé, abre sus ojos para que vea.
Abrió Yahvé los ojos del criado y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Bajaron hacia él los arameos y entonces Eliseo suplicó a Yahvé diciendo, deslumbra a esas gentes. Y las deslumbró según la palabra de Eliseo. Eliseo les dijo, no es este el camino y no es esta la ciudad. Venid detrás de mí y os llevaré donde el hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Cuando entraron en Samaria, Eliseo dijo, Yahvé, abre sus ojos para que vean. Abrió Yahvé sus ojos y vieron que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio dijo a Eliseo, ¿los mato, padre mío? Él respondió, no los mates. ¿Acaso a los que haces cautivos con tu espada y con tu arco los matas? Pon ante ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Les sirvió un gran banquete, comieron, bebieron y los despidió, y se fueron a su señor, y las bandas de Aram no volvieron a entrar en la tierra de Israel. Sucedió después de esto que Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todas sus tropas y subió y puso sitio a Samaria. Hubo gran hambre en Samaria, y tanto la apretaron que una cabeza de asno valía 80 siclos de plata, y un par de cebollas silvestres 5 siclos de plata. Pasaba el rey de Israel por la muralla cuando una mujer clamó a él diciendo, Sálvame, rey mi señor. Respondió, si Yahvé no te salva, ¿con qué puedo salvarte yo? ¿Con la era o con el lagar? Díjole el rey, ¿qué te ocurre? Ella respondió, esta mujer me dijo, trae a tu hijo y lo comeremos hoy, y el mío lo comeremos mañana. Cocimos a mi hijo y nos lo comimos, al otro día le dije, trae tu hijo y lo comeremos, pero ella lo ha escondido. Cuando el rey oyó las palabras de la mujer desgarró sus vestidos, como pasaba sobre la muralla, el pueblo vio que llevaba allá la raíz de su carne. Dijo, esto me haga el Señor y esto me añada si hoy le queda la cabeza sobre los hombros a Eliseo, hijo de Safat. Estaba Eliseo sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él. El rey envió un hombre por delante, pero antes que llegara el mensajero a donde él, dijo él a los ancianos, habéis visto que este hijo de asesino ha mandado cortar mi cabeza. Mirad, cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta y rechazadle con ella. ¿Acaso no se oye tras de él el ruido de los pasos de su señor? Todavía estaba hablando con ellos cuando el rey bajó a él y dijo, todo este mal viene de Yahvé. ¿Cómo he de confiar aún en Yahvé? Capítulo 7. Dijo Eliseo, escucha la palabra de Yahvé, así dice Yahvé, mañana a esta hora estará la arroba de flor de harina a siclo, y las 2 arrobas de cebada a siclo, en la puerta de Samaria. El escudero, sobre cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y le dijo, aunque Yahvé abriera ventanas en el cielo ¿podría ocurrir tal cosa? Respondió, con tus ojos lo verás, pero no lo comerás. 4 hombres que estaban leprosos se hallaban a la entrada de la puerta y se dijeron uno a otro, ¿por qué estarnos aquí hasta morir? Si decimos, vamos a entrar en la ciudad, como hay hambre en ella, allí nos moriremos, y si nos quedamos aquí, moriremos igual. Así que vamos a pasarnos al campamento de Aram, si nos dejan vivir, viviremos, y si no matan, moriremos. Se levantaron al anochecer para ir al campamento de Aram, llegaron hasta el límite del campamento de Aram y no había allí nadie, porque el Señor había hecho oír en el campamento de Aram estrépito de carros, estrépito de caballos y estrépito de un gran ejército, y se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos, el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Aquellos leprosos llegaron al límite del campamento y, entrando en una tienda, comieron, bebieron y se llevaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron a esconderlo. Regresaron y entraron en otra tienda y escondieron lo que de allí se llevaron. Se dijeron uno a otro, no está bien lo que hacemos. Hoy es un día de albricias, y si nosotros estamos callados hasta el lucir de la mañana incurriremos en culpa, así pues, vayamos, entremos y anunciémoslo a la casa del rey. Llegaron y llamaron a los guardias de la ciudad y se lo anunciaron diciendo, hemos ido al campamento de Aram y no hay nadie, ninguna voz de hombre, solo los caballos atados, los asnos atados y las tiendas intactas. Llamaron los centinelas y lo comunicaron al interior de la casa del rey.
Se levantó el rey de noche y dijo a sus oficiales: os voy a decir lo que nos ha hecho Aram. Saben que estamos hambrientos, han salido del campamento y se han escondido en el campo pensando: saldrán de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. Uno de los oficiales respondió y dijo: que se tomen 5 de los caballos restantes, pues les va a pasar lo que a toda la muchedumbre de Israel que ha perecido, y enviémosles para ver. Tomaron 2 tiros de caballos y los envió el rey en pos de los arameos diciendo: id y ved. Fueron tras ellos hasta el Jordán, y todo el camino estaba lleno de vestidos y objetos que habían arrojado los arameos en su precipitación. Los mensajeros volvieron y se lo comunicaron al rey. Salió el pueblo y saqueó el campamento de Aram. La arroba de flor de harina estaba a siclo y las 2 arrobas de cebada a siclo, según la palabra de Yahvé. El rey había puesto de vigilancia a la puerta al escudero en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo le pisoteó en la puerta y murió, según la palabra del hombre de Dios, cuando el rey bajó donde él. Sucedió según la palabra del hombre de Dios al rey cuando dijo: mañana a esta hora estarán a siclo las 2 arrobas de cebada y a siclo la arroba de flor de harina en la puerta de Samaria. Respondió el escudero al hombre de Dios diciendo: aunque Yahvé abriera ventanas en el cielo, ¿podría ocurrir tal cosa? Respondió: con tus ojos lo verás, pero no lo comerás. Y así sucedió. El pueblo lo pisoteó en la puerta y murió. Capítulo 8. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había resucitado: levántate y vete, tú y tu casa, a residir donde puedas, porque Yahvé ha llamado al hambre y viene ya hacia la tierra por 7 años. Se levantó la mujer e hizo según la palabra del hombre de Dios. Se fue ella y su familia a vivir en tierra de filisteos 7 años. Al cabo de los 7 años volvió la mujer del país de los filisteos y fue a apelar al rey por su casa y por su campo. Estaba el rey hablando con Gehasí, criado del hombre de Dios, y le decía: cuéntame todas las grandes cosas que hizo Eliseo. Estaba él contando al rey cómo había resucitado al muerto, cuando llegó la mujer, cuyo hijo había resucitado, para apelar al rey por su casa y su campo, y dijo Gehasí: oh mi señor, esta es la mujer y este su hijo, al que resucitó Eliseo. Preguntó el rey a la mujer y ella se lo relató. El rey puso un eunuco a disposición de la mujer diciendo: que se le devuelva todo lo suyo, con todos los productos del campo, desde el día en que ella abandonó la tierra hasta ahora. Eliseo fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo y le avisaron: el hombre de Dios ha venido aquí. Dijo el rey a Hazael: toma en tu mano un presente y vete al encuentro del hombre de Dios y consulta a Yahvé por su medio diciendo: ¿sobreviviré a esta enfermedad? Fue Hazael a su encuentro llevando en su mano un presente de todo lo mejor de Damasco, la carga de 40 camellos. Entró, se detuvo ante él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti para preguntarte: ¿sobreviviré a esta enfermedad? Eliseo le dijo: vete y dile: puedes vivir, pero Yahvé me ha hecho ver que de cierto morirá. Y se inmovilizaron sus facciones quedándose rígido en extremo, y rompió a llorar el varón de Dios. Dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Le respondió: porque sé el mal que vas a hacer a los israelitas, pasarás a fuego sus fortalezas, matarás a espada a sus mejores, aplastarás a sus pequeñuelos y abrirás el vientre a sus embarazadas. Dijo Hazael: pues, ¿qué es tu siervo? ¿Cómo un perro hará cosa tan enorme? Respondió Eliseo: Yahvé ha hecho que te vea como rey de Aram. Partió de junto a Eliseo y llegó donde su señor. Le preguntó: ¿qué te ha dicho Eliseo? Respondió: me ha dicho que puedes vivir. A la mañana siguiente tomó una manta, la empapó en agua y la extendió sobre su rostro y murió. Reinó en su lugar Hazael. El año 5 de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo por el camino de los reyes de Israel como había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab, e hizo mal a los ojos de Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá a causa de David su siervo, según lo que le había dicho, que le daría una lámpara en su presencia para siempre. En sus días se rebeló Edom debajo la mano de Judá, y se proclamaron un rey. Pasó Joram a Sair con todos sus carros.
Se levantó por la noche y batió a Edom que le tenía cercado a él y a los jefes de los carros, pero el pueblo huyó a sus tiendas. Así se rebeló Edom debajo la mano de Judá hasta el día de hoy, también se rebeló Libná. En aquel tiempo, el resto de los hechos de Joram, todo lo que hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Joram se acostó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ocosías. El año 12 de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. 22 años tenía Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo por el camino de la casa de Ahab, e hizo mal a los ojos de Yahvé como la casa de Ahab, porque había emparentado con la casa de Ahab. Partió con Joram, hijo de Ahab, para hacer la guerra a Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad, y los arameos hirieron a Joram. El rey Joram se volvió a Jizreel para curarse de las heridas que le habían infligido los arameos en su batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Jizreel a visitar a Joram, hijo de Ahab, porque estaba enfermo. Capítulo 9. El profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: «Ciñe tu cintura y toma este frasco de aceite en tu mano y vete a Ramot de Galaad. Cuando llegues allí, verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, en llegando, haz que se levante de entre sus compañeros y hazle entrar en una habitación apartada. Tomarás el frasco de aceite y lo derramarás sobre su cabeza diciendo: Así dice Yahvé, te he ungido rey de Israel. Abres luego la puerta y huyes sin detenerte». El joven partió para Ramot de Galaad. Cuando llegó estaban los jefes del ejército sentados y dijo: «Tengo una palabra para ti, jefe». Jehú preguntó: «¿Para quién de nosotros?». Respondió: «Para ti, jefe». Jehú se levantó y entró en la casa. El joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: «Así habla Yahvé, Dios de Israel, te he ungido rey del pueblo de Yahvé, de Israel. Herirás a la casa de Ahab, tu señor, y vengaré la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Yahvé de mano de Jezabel. Toda la casa de Ahab perecerá y exterminaré a todos los varones de Ahab, libres o esclavos, en Israel. Dejaré la casa de Ahab como la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jizreel, no tendrá sepultura». Y abriendo la puerta, huyó. Jehú salió a donde los servidores de su señor. Le dijeron: «¿Todo va bien? ¿A qué ha venido a ti ese loco?». Respondió: «Vosotros conocéis a ese hombre y sus palabras». Dijeron: «No es verdad». «Dínoslo». Replicó: «Esto y esto me ha dicho, así dice Yahvé, te he ungido rey de Israel». Se apresuraron a tomar cada uno su manto que colocaron bajo el encima de las gradas, tocaron el cuerno y gritaron: «Jehú es rey». Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. Estaba Joram custodiando Ramot de Galaad, él y todo Israel, contra Hazael, rey de Aram. Pero el rey Joram tuvo que volverse a Jizreel para curarse de las heridas que le habían infligido los arameos en su batalla contra Hazael, rey de Aram. Jehú dijo: «Si este es vuestro deseo, que no salga de la ciudad ningún fugitivo que ponga en aviso a Jizreel». Montó Jehú en el carro y se fue a Jizreel, pues Joram estaba acostado allí, y Ocosías, rey de Judá, había bajado a visitar a Joram. El vigía que estaba sobre la torre de Jizreel vio la tropa de Jehú que llegaba y dijo: «Veo una tropa». Dijo Joram: «Que se tome uno de a caballo y se le envíe a su encuentro y pregunte: ¿hay paz?». Salió el jinete a su encuentro y dijo: «Así dice el rey, ¿hay paz?». Jehú respondió: «¿Qué te importa a ti la paz? Ponte detrás de mí». El vigía avisó: «El mensajero ha llegado donde ellos, pero no vuelve». Volvió segunda vez a enviar un jinete que llegó donde ellos y dijo: «Así dice el rey, ¿hay paz?». Respondió Jehú: «¿Qué te importa a ti la paz? Ponte detrás de mí». El vigía avisó: «Ha llegado a ellos pero no vuelve». Su modo de guiar es el guiar de Jehú, hijo de Nimsi, pues conduce como un loco. Dijo Joram: «Enganchad».
Engancharon su carro y salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y partieron al encuentro de Jehú. Le encontraron en el campo de Nabot el de Jizreel. Cuando Joram vio a Jehú, preguntó, ¿hay paz, Jehú? Respondió, ¿qué paz mientras duran las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Volvió riendas Joram y huyó diciendo a Ocosías, traición, Ocosías. Jehú tensó el arco en su mano y alcanzó a Joram entre los hombros, la flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carro. Jehú dijo a su escudero Bicar, llévale y arrójale en el campo de Nabot de Jizreel, pues recuerda que, cuando yo y tú marchábamos en carro detrás de Ahab, su padre, Yahvé lanzó contra él esta sentencia, ¿es que no he visto yo ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, oráculo de Yahvé? Yo le devolveré lo mismo en este campo, oráculo de Yahvé. Así que llévale y arrójale en el campo según la palabra de Yahvé. Viendo esto Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de Bet-Aggan. Jehú partió en su persecución diciendo, también a él. Matadle. Y le hirieron en su carro en la cuesta de Gur, la de Ibleam, se refugió en Megiddo y murió allí. Sus servidores le llevaron en carro a Jerusalén y le sepultaron en su sepulcro con sus padres en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá en el año 11 de Joram, hijo de Ahab. Entró Jehú en Jizreel, habiéndolo oído Jezabel, se puso afeites en los ojos, adornó su cabeza y se asomó a la ventana, y cuando Jehú entraba por la puerta, dijo ella, ¿todo va bien, Simbi, asesino de su señor? Alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo, quién? Se asomaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, echadla abajo. La echaron abajo y su sangre salpicó los muros y a los caballos, que la pisotearon. Entró, comió, bebió y dijo, ocúpaos de esa maldita y enterradla, pues es hija de rey. Fueron a enterrarla y no hallaron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Volvieron a comunicárselo y él dijo, es la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo Elías Tesbita, en el campo de Jizreel comerán los perros la carne de Jezabel. El cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo, de modo que no se podrá decir, esta es Jezabel. Capítulo 10. Tenía Ahab 70 hijos en Samaria. Escribió Jehú cartas y las envió a Samaria, a los jefes de la ciudad, a los ancianos y a los preceptores de los hijos de Ahab diciendo, así que esta carta llegue a vosotros, como están con vosotros los hijos de vuestro señor y tenéis carros, caballos, una ciudad fuerte y armas. Ved quién es el mejor y más justo de los hijos de vuestro señor y ponedle en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron grandísimo temor y dijeron, los 2 reyes no pudieron sostenerse ante él. ¿Cómo podremos resistir nosotros? El mayordomo de palacio, el comandante de la ciudad, los ancianos y los preceptores enviaron a decir a Jehú, somos siervos tuyos, haremos cuanto nos digas, no proclamaremos rey a nadie, haz lo que parezca bien a tus ojos. Les envió una segunda carta diciendo, si estáis por mí y escucháis mi voz, tomad a los jefes de los hombres de la casa de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora, a Jizreel. Los 70 hijos del rey estaban con los magnates de la ciudad que los criaban. En llegando la carta, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70, pusieron sus cabezas en cestas y se las enviaron a Jizreel. Entró el mensajero y le avisó diciendo, han hecho traer las cabezas de los hijos del rey. Respondió, ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta, hasta la mañana. Por la mañana salió, se presentó y dijo a todo el pueblo, sed justos. Yo he conspirado contra mi señor y le he matado, pero ¿quién ha matado a todos estos? Sabed, pues, que no caerá en tierra ninguna de las palabras que Yahvé dijo contra la casa de Ahab, Yahvé ha hecho lo que dijo por boca de su siervo Elías. Y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Ahab en Jizreel, a todos sus magnates, sus familiares, sus sacerdotes, sin dejar ni uno con vida. Se levantó Jehú y entró. Luego partió para Samaria y, estando de camino en Bet-Eket de los pastores, encontró Jehú a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y preguntó, ¿quiénes sois vosotros? Ellos respondieron, somos los hermanos de Ocosías y bajamos a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Dijo él, prendedlos vivos. Los prendieron vivos,
y los degolló en la cisterna de Bet-Eket, 42 hombres, y no dejó ni uno de ellos. Partió de allí y encontró a Jonadab, hijo de Recab, que le salía al encuentro, le saludó y le dijo: ¿Es tu corazón tan recto como el mío para el tuyo? Respondió Jonadab: Lo es. Si lo es, dame tu mano. Jonadab le dio la mano, y él le hizo subir a su carro. Y le dijo: Sube conmigo y verás mi celo por Yahvé, y le llevó en su carro. Entró en Samaria y mató a todos los supervivientes de Ahab en Samaria, hasta exterminarlos, según la palabra que había dicho Yahvé a Elías. Reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Ahab sirvió a Baal un poco, Jehú le servirá mucho, así que llámame a todos los profetas de Baal y a todos sus sacerdotes, sin que falte ninguno, porque tengo que hacer un gran sacrificio a Baal, todo el que falte morirá. Jehú obraba con astucia para hacer perecer a los servidores de Baal. Dijo Jehú: Convocad una reunión santa para Baal. Ellos la convocaron. Envió Jehú mensajeros por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal, no quedó nadie sin venir. Entraron en el templo de Baal quedando lleno el templo de punta a cabo. Dijo al encargado del vestuario: Saca los vestidos para todos los servidores de Baal. Él hizo sacar los vestidos para ellos. Jehú vino con Jonadab, hijo de Recab, al templo de Baal y dijo a los fieles de Baal: Investigad y ved no haya aquí entre vosotros algún siervo de Yahvé, sino tan solo siervos de Baal. Y entró para hacer los sacrificios y los holocaustos. Pero Jehú había colocado fuera 80 hombres y dijo: El que deje escapar a uno de los hombres que yo voy a entregar en vuestras manos, responderá con su vida. Cuando hubo acabado de hacer el holocausto, dijo Jehú a la guardia y a los escuderos: Entrad y matadles. Que nadie salga. La guardia y los escuderos entraron, los pasaron a filo de espada y llegaron hasta el santuario del templo de Baal. Sacaron el cipo del templo de Baal y lo quemaron. Derribaron el altar de Baal, demolieron el templo de Baal, y lo convirtieron en cloaca hasta el día de hoy. Jehú exterminó a Baal de Israel. Pero Jehú no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel, los becerros de oro de Betel y de Dan. Dijo Yahvé a Jehú: Porque te has portado bien haciendo lo recto a mis ojos y has hecho a la casa de Ahab según todo lo que yo tenía en mi corazón, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán sobre el trono de Israel. Pero Jehú no guardó el camino de la ley de Yahvé, Dios de Israel, con todo su corazón, no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. En aquellos días comenzó Yahvé a cercenar a Israel, y Hazael batió todas las fronteras de Israel, desde el Jordán al sol levante, todo el país de Galaad, de los Gaditas, de los Rubenitas, de Manasés, desde Aroer, sobre el torrente Arnón, Galaad y Basán. El resto de los hechos de Jehú, todo cuanto hizo, toda su bravura, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Se acostó Jehú con sus padres y le sepultaron en Samaria, y su hijo Joacás reinó en su lugar. Los días que Jehú reinó sobre Israel fueron 28 años en Samaria. Capítulo 11. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó toda la estirpe real. Pero Jehoseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y puso a él y a su nodriza en el dormitorio, ocultándolo de la vista de Atalía, y no le mataron. 6 años estuvo escondido con ella en la casa de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país. El año 7, Jehoiada envió a buscar a los jefes de 100 de los carios y de los corredores, y los hizo venir donde él a la casa de Yahvé y, haciendo un pacto con ellos, les hizo prestar juramento y les mostró al hijo del rey. Luego, les ordenó: Esto es lo que tenéis que hacer: 1/3 de vosotros, los que entran el sábado, que custodien la casa del rey. Las otras 2 partes, todos los que salen el sábado, se quedarán guardando la casa de Yahvé, junto al rey. Os pondréis en torno al rey, cada uno con sus armas en la mano. Todo el que venga contra vuestras filas, morirá. Estaréis junto al rey en sus idas y venidas. Los jefes de 100 hicieron cuanto les mandó el sacerdote Jehoiada. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban el sábado y los que salían el sábado, y vinieron junto al sacerdote Jehoiada.
El sacerdote dio a los jefes de 100 las lanzas y escudos del rey David que estaban en la casa de Yahvé. La guardia se apostó cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, entre el altar y la casa, para que rodeasen al rey. Hizo salir entonces al hijo del rey, le puso la diadema y el testimonio y le ungió. Batieron palmas y gritaron, ¡viva el rey! Oyó Atalía el clamor del pueblo y se acercó al pueblo que estaba en la casa de Yahvé. Cuando vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre, y a los jefes y las trompetas junto al rey, y a todo el pueblo de la tierra lleno de alegría y tocando las trompetas, rasgó Atalía sus vestidos y gritó, traición, traición. El sacerdote Jehoiada dio orden a los jefes de las tropas diciendo, hacedla salir de las filas y el que la siga que sea pasado a espada, porque dijo el sacerdote, que no la maten en la casa de Yahvé. Le echaron mano y, cuando llegó a la casa del rey, por el camino de la entrada de los caballos, allí la mataron. Jehoiada hizo una alianza entre Yahvé, el rey y el pueblo, para ser pueblo de Yahvé, y entre el rey y el pueblo. Fue todo el pueblo de la tierra al templo de Baal y lo derribó. Destrozaron sus altares y sus imágenes, y mataron ante los altares a Matán, sacerdote de Baal. El sacerdote puso centinelas en la casa de Yahvé, y después tomó a los jefes de 100, a los carios y a la guardia y a todo el pueblo de la tierra, e hicieron bajar al rey de la casa de Yahvé y entraron a la casa del rey por el camino de la guardia, y se sentó en el trono de los reyes. Todo el pueblo de la tierra estaba contento y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a espada en la casa del rey. Capítulo 12. 7 años tenía Joás cuando comenzó a reinar. El año séptimo de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto a los ojos de Yahvé todos los días, porque el sacerdote Jehoiada le había instruido. Solo que los altos no desaparecieron y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos. Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero de las ofrendas sagradas que ha entrado en la casa de Yahvé, el dinero de las tasas personales, todo el dinero que ofrece el corazón de cada uno a la casa de Yahvé, lo tomarán los sacerdotes, cada uno en el círculo de sus amistades, y ellos proveerán a las reparaciones de la casa en todo lo que deba ser reparado. Pero en el año 23 del rey Joás los sacerdotes no habían hecho las reparaciones de la casa. Llamó entonces el rey Joás al sacerdote Jehoiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no hacéis las reparaciones de la casa? Así que no recibiréis el dinero de vuestras amistades, sino que lo daréis para la reparación de la casa. Los sacerdotes consintieron en no tomar dinero del pueblo ni hacer reparaciones en la casa. El sacerdote Jehoiada tomó un cofre, hizo un agujero en la tapa y lo puso junto a la estela, a la derecha según se entra en la casa de Yahvé, y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero ofrecido a la casa de Yahvé. Cuando veían que había mucha plata en el cofre subía el secretario del rey y el sumo sacerdote, se fundía, y se contaba la plata que se hallaba en la casa de Yahvé. Entregaban el dinero contado en manos de los que hacían el trabajo, los encargados de la casa de Yahvé. Estos lo empleaban en los carpinteros y constructores que trabajaban en la casa de Yahvé, los albañiles y canteros, para comprar maderas y piedra de cantería para hacer reparaciones en la casa de Yahvé y para cuanto había que reparar en la casa. Pero no se hacían para la casa de Yahvé ni fuentes de plata, ni cuchillos, ni acetres, ni trompetas, ni objetos de oro o plata con el dinero ofrecido a la casa de Yahvé, sino que se daba a los que hacían el trabajo de las reparaciones de la casa de Yahvé. No se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero para que lo dieran a los que hacían el trabajo, porque trabajaban con fidelidad. El dinero por la expiación y el dinero por el pecado no era entregado a la casa de Yahvé, era para los sacerdotes. Entonces Hazael, rey de Aram, subió para combatir contra Gat, la tomó y se volvió para subir contra Jerusalén. Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que habían consagrado sus padres Josafat, Joram y Ocosías, reyes de Judá, todas las cosas que él mismo había consagrado y todo el oro que se pudo encontrar en los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey, y lo mandó a Hazael, rey de Aram, que se alejó de Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Sus servidores se levantaron y tramaron una conjura y mataron a Joás en Bet Milló. Capítulo 13.
En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel, en Samaria, reinó 17 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y anduvo tras los pecados con que Jeroboam hijo de Nebat hizo pecar a Israel, sin apartarse de ellos. Se encendió la ira de Yahvé contra los israelitas y los entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y en manos de Hazael, rey de Aram, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, todo aquel tiempo. Joacás aplacó el rostro de Yahvé y Yahvé le escuchó porque había visto la opresión de Israel, pues el rey de Aram los oprimía. Concedió Yahvé a Israel un liberador que lo sacó de bajo la mano de Aram, pudiendo habitar los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Pero no se apartaron de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel, sino que anduvieron por ellos y el cipo siguió en pie en Samaria. Pero no le quedaron a Joacás como tropas sino 50 jinetes, 10 carros y 10,000 infantes, pues el rey de Aram los había exterminado y reducido a polvo de la tierra. El resto de los hechos de Joacás, todo cuanto hizo y su bravura no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Se acostó Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria. Reinó en su lugar su hijo Joás. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel, en Samaria, reinó 16 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo por ellos. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, su bravura y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Se acostó Joás con sus padres y Jeroboam ocupó su trono. Fue sepultado Joás en Samaria, junto a los reyes de Israel. Cuando Eliseo enfermó de la enfermedad de que murió, bajó donde el Joás, rey de Israel, y lloró sobre su rostro diciendo: Padre mío, carro y caballos de Israel. Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Él se hizo con un arco y flechas. Dijo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco, puso su mano. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana hacia oriente. Él la abrió. Dijo Eliseo: Tira. Él tiró. Dijo Eliseo: Flecha de victoria de Yahvé, flecha de victoria contra Aram. Batirás a Aram en Afec hasta el exterminio. Añadió: Toma las flechas. Él las tomó. Eliseo dijo al rey: Hiere la tierra. La hirió 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se irritó contra él y le dijo: Tenías que haber herido 5 o 6 veces y entonces hubieras batido a Aram hasta el exterminio, pero ahora lo batirás solo 3 veces. Eliseo murió y le sepultaron. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los años. Estaban unos sepultando a un hombre cuando vieron la banda y, arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel todos los días de Joacás. Pero Yahvé tuvo piedad y se compadeció de ellos, volviéndose a ellos a causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso aniquilarlos ni echarlos lejos de su rostro. Murió Hazael, rey de Aram, y reinó en su lugar su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, volvió a tomar de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que había tomado de mano de Joacás su padre, por las armas. Joás le batió 3 veces y recobró las ciudades de Israel. Capítulo 14. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jehoadán, de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David, hizo en todo como su padre Joás. Tan solo que no desaparecieron los altos, y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos. Cuando el reino se afianzó en sus manos, mató a los servidores que habían matado al rey su padre, pero no hizo morir a los hijos de los asesinos, según está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo: No harán morir a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado.
Él fue el que batió a los edomitas en el Valle de la Sal a 10.000 hombres y conquistó la peña por las armas. La llamó Yocteel hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, sube y nos veremos las caras. Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano, dame tu hija para mujer de mi hijo, pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Cierto que has batido a Edom y tu corazón te ha envanecido, sé glorioso, pero quédate en tu casa. ¿Por qué exponerte a una calamidad y a caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no le escuchó, subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su tienda. Joás, rey de Israel, capturó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, y lo llevó a Jerusalén. Abrió brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro, toda la plata y todos los objetos que se hallaban en la casa de Yahvé, los tesoros de la casa del rey y también rehenes, y se volvió a Samaria. El resto de los hechos de Joás, cuanto hizo, su bravura y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Se acostó Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria junto a los reyes de Israel. Reinó en su lugar su hijo Jeroboam. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. ¿El resto de los hechos de Amasías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Se conjuraron contra él en Jerusalén y huyó a Laquis, pero enviaron gente en su persecución hasta Laquis y allí lo mataron. Trajéronle a caballo y le sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y le proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá, después que el rey se hubo acostado con sus padres. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, en Samaria. Reinó 41 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de la Arabá, según la palabra que Yahvé, Dios de Israel, había dicho por boca de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amittai, el de Gat de Jefer, porque Yahvé había visto la miseria, amarga en extremo, de Israel, no había esclavo ni libre, ni quien auxiliara a Israel. ¿No había decidido Yahvé borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos y lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás? El resto de los hechos de Jeroboam, todo cuanto hizo y la bravura con que guerreó, y cómo devolvió Hamat y Damasco a Judá y a Israel, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Se acostó Jeroboam con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Reinó en su lugar su hijo Zacarías. Capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho su padre Amasías. Solo que no desaparecieron los altos y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos. Yahvé hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aislada, y Jotam, hijo del rey, estaba al frente de la casa y administraba justicia al pueblo de la tierra. El resto de los hechos de Osías, todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Se acostó Osías con sus padres y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Jotam. En el año 38 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel, en Samaria, reinó 6 meses. Hizo el mal a los ojos de Yahvé como hicieron sus padres, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. Sayum, hijo de Yabés, conspiró contra él, le hirió en Gibleam,
le mató y reinó en su lugar. ¿El resto de los hechos de Zacarías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Esta fue la palabra de Yahvé, la que habló a Jehú diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Sallum, hijo de Jabez, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadí, subió de Tirsa, entró en Samaria e hirió a Sallum, hijo de Jabez, en Samaria, le mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Sallum y la conspiración que tramó está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Entonces hirió Menahem a Tapúa y a todos los que había en ella y a su territorio, a partir de Tirsa, porque no le abrieron las puertas, a todas sus embarazadas abrió el vientre. En el año 39 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadí, en Israel. Reinó 10 años en Samaria. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, vino contra el país. Menahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a él y afianzara el reino en su mano. Menahem exigió el dinero a Israel, a todos los notables, que habían de dar al rey de Asiria 50 siclos de plata cada uno. Entonces se volvió el rey de Asiria y no se detuvo allí en el país. El resto de los hechos de Menahem, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Menahem se acostó con sus padres, y reinó en su lugar su hijo Pekajías. En el año 50 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekajías, hijo de Menahem, sobre Israel, en Samaria. Reinó 2 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. Su escudero Pekaj, hijo de Remalías, se conjuró contra él y le hirió en Samaria, en el torreón de la casa del rey. Había con él 50 hombres de los hijos de Galaad. Hizo morir al rey y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekajías, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. En el año 52 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekaj, hijo de Remalías, sobre Israel, en Samaria. Reinó 20 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. En tiempo de Pekaj, rey de Israel, vino Teglat-Falasar, rey de Asiria, y tomó Jon, Abel-Bet-Maacá, Yanoaj, Cades, Yase, Galaad, Galilea, todo el país de Neftalí, y los deportó a Asiria. Oseas, hijo de Elá, tramó una conjuración contra Pekaj, hijo de Remalías, le hirió, le mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekaj, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. En el año 2 de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusá, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como había hecho su padre Osías, solo que no desaparecieron los altos y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos. Él construyó la puerta superior de la casa de Yahvé. El resto de los hechos de Jotam, lo que hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En aquellos días comenzó Yahvé a enviar contra Judá a Rasón, rey de Aram, y a Pekaj, hijo de Remalías. Jotam se acostó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David. Reinó en su lugar su hijo Ahaz. Capítulo 16. En el año 17 de Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé su Dios, como su padre David. Anduvo por el camino de los reyes de Israel e incluso hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las naciones que Yahvé había arrojado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Entonces subió Rasón, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías,
rey de Israel, para combatir a Jerusalén y la cercaron, pero no pudieron conquistarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, expulsó a los de Judá de Elat, entraron los edomitas en Elat y habitaron allí hasta el día de hoy. Ahaz envió mensajeros a Teglat-Falasar, rey de Asiria, diciendo, soy tu siervo y tu hijo. Sube, pues y sálvame de manos del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomó Ahaz la plata y el oro que había en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa del rey y lo envió al rey de Asiria como presente. El rey de Asiria le escuchó y subió contra Damasco, la conquistó, los deportó a Kir y mató a Razón. El rey Ahaz fue a Damasco al encuentro de Teglat-Falasar, rey de Asiria, y viendo el altar que había en Damasco, envió al sacerdote Urías la imagen del altar y su modelo, según toda su hechura. El sacerdote Urías construyó un altar, todo cuanto el rey Ahaz había mandado desde Damasco lo realizó el sacerdote Urías antes de que el rey Ahaz regresara de Damasco. Cuando el rey regresó de Damasco vio el altar, se acercó y subió a él. Mandó quemar sobre el altar su holocausto y su oblación, hizo su libación y derramó la sangre de sus sacrificios de comunión, desplazó el altar de bronce que estaba ante Yahvé, delante de la casa, de entre el altar nuevo y la casa de Yahvé, y lo colocó al lado del altar nuevo, hacia el norte. El rey Ahaz ordenó al sacerdote Urías, sobre el altar grande quemarás el holocausto de la mañana y la oblación de la tarde, el holocausto del rey y su oblación, el holocausto de todo el pueblo de la tierra, sus oblaciones y sus libaciones, derramarás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Cuanto al altar de bronce, yo me ocuparé de él. El sacerdote Urías hizo cuanto le había ordenado el rey Ahaz. El rey Ahaz desmontó los paneles de las basas, quitó de encima de ellos la jofaina, hizo bajar el mar de bronce de sobre los bueyes que estaban debajo de él y lo colocó sobre un solado de piedra. Cuanto al estrado del trono de la casa de Yahvé, que se había construido en ella, y la entrada exterior del rey, lo quitó por causa del rey de Asiria. El resto de los hechos de Ahaz, lo que hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Ahaz se acostó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Ezequías. Capítulo 17. En el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel. Reinó 9 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, aunque no como los reyes de Israel que le precedieron. Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Oseas, Oseas se le sometió y le pagó tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no pagó tributo al rey de Asiria, como lo venía haciendo cada año. El rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. El rey de Asiria subió por toda la tierra, llegó a Samaria y la asedió durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria, los estableció en Jalaj, en el Yabe, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé su Dios, que los había hecho subir de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que Yahvé había arrojado delante de ellos. Los israelitas maquinaron acciones no rectas contra Yahvé su Dios, se edificaron altos en todas las ciudades, desde las torres de guardia hasta las ciudades fortificadas. Se alzaron estelas y cipos sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso, y quemaron allí, sobre todos los altos, incienso, como las naciones que Yahvé había expulsado de delante de ellos, y cometieron maldades, que irritaban a Yahvé. Sirvieron a los ídolos acerca de los que Yahvé les había dicho, no haréis tal cosa. Yahvé advertía a Israel y Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis preceptos conforme a la ley que ordené a vuestros padres y que les envié por mano de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron sus cervices como la cerviz de sus padres, que no creyeron en Yahvé su Dios. Despreciaron sus decretos y la alianza que hizo con sus padres y las advertencias que les hizo, caminando en pos de vanidades, haciéndose ellos mismos vanidad, en pos de las naciones que les rodeaban, acerca de las que Yahvé les había ordenado, no haréis como ellas.
Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios, y se hicieron ídolos fundidos, los 2 becerros, se hicieron cipos y se postraron ante todo el ejército de los cielos y dieron culto a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, practicaron la adivinación y los augurios, y se prestaron a hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Yahvé se airó en gran manera contra Israel y los apartó de su rostro, quedando solamente la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios y siguió las costumbres que practicó Israel. Rechazó Yahvé el linaje de Israel, los humilló y los entregó en mano de saqueadores, hasta que los arrojó de su presencia, pues como había arrancado a Israel de la casa de David y ellos se habían elegido rey a Jeroboam, hijo de Nebat, Jeroboam alejó a Israel del seguimiento de Yahvé, haciéndoles cometer un gran pecado. Cometieron los israelitas todos los pecados que hizo Jeroboam, y no se apartaron de ellos, hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había anunciado por medio de todos sus siervos los profetas. Deportó a Israel de su tierra a Asiria, hasta el día de hoy. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim y los estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos ocuparon Samaria y se establecieron en sus ciudades. Sucedió que, cuando comenzaron a establecerse allí, no veneraban a Yahvé, y Yahvé envió contra ellos leones que mataron a muchos. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes que has hecho deportar para establecerlas en las ciudades de Samaria no conocen el culto del Dios de la tierra, y ha enviado contra ellos leones que los matan, porque ellos no conocen el culto del Dios de la tierra. El rey de Asiria dio esta orden: haced partir allá a uno de los sacerdotes que deporté de allí, que vaya y habite allí y les enseñe el culto del Dios de la tierra. Vino entonces uno de los sacerdotes deportados de Samaria, se estableció en Betel y les enseñó cómo debían reverenciar a Yahvé. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los altos que habían hecho los samaritanos, cada nación en las ciudades que habitaba. Las gentes de Babilonia hicieron un Sucot Benot, las gentes de Cutá hicieron un Nergal, las gentes de Hamat hicieron un Asimá, los habitas hicieron un Nijas y un Tartak y los sefarvitas quemaban a sus hijos en honor de Adraelec y Anaelec, dioses de los sefarvitas. Veneraban también a Yahvé y se hicieron sacerdotes en los altos, tomados de entre ellos, que oficiaban por ellos en los templos de los altos. Reverenciaban también a Yahvé y servían a sus dioses según el rito de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy siguen sus antiguos ritos. No reverenciaban a Yahvé y no seguían sus preceptos y sus ritos, la ley y los mandamientos que había mandado Yahvé a los hijos de Jacob, al que dio el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos y les dio esta orden: no reverenciaréis dioses extraños, no os postraréis ante ellos, no les serviréis y no les ofreceréis sacrificios. Sino que solamente a Yahvé, que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran fuerza y tenso brazo, a él reverenciaréis, ante él os postraréis y a él ofreceréis sacrificios. Guardaréis los preceptos, los ritos, la ley y los mandamientos que os dio por escrito para cumplirlos todos los días, y no reverenciaréis dioses extraños. No olvidaréis la alianza que hice con vosotros y no reverenciaréis dioses extraños, sino que reverenciaréis solo a Yahvé vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que siguieron haciendo según sus antiguos ritos. De modo que aquellas gentes reverenciaban a Yahvé, pero servían a sus ídolos. Sus hijos y los hijos de sus hijos continúan haciendo como hicieron sus padres hasta el día de hoy. Capítulo 18. En el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé enteramente como David su padre. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los hipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días, se la llamaban Ejustán. Confió en Yahvé, Dios de Israel. Después de él no le ha habido semejante entre todos los reyes de Judá, ni tampoco antes. Se apegó a Yahvé y no se apartó de él, guardó los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas, se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió.
Él batió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de guardia hasta las ciudades fortificadas. En el año cuarto del rey Ezequías, que es el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaria y la asedió. La conquistó al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, que es el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue conquistada Samaria. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en el Yabe, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque no escucharon la voz de Yahvé su Dios y violaron su alianza y todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé. No lo escucharon y no lo practicaron. En el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, envió a decir a Sennacherib a Laquis: he pecado, deja de atacarme, y haré cuanto me digas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó todo el dinero que se encontró en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa del rey. En aquella ocasión Ezequías quitó las puertas del santuario de Yahvé y los batientes que, rey de Judá, había revestido de oro, y lo entregó al rey de Asiria. El rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén, donde el rey Ezequías, al copero mayor con un fuerte destacamento. Subió a Jerusalén y en llegando se colocó en el canal de la alberca superior que está junto al camino del campo del batanero. Llamó al rey, y el mayordomo de palacio, Eliaquim, hijo de Hilquías, el secretario Sebna y el heraldo Joach, hijo de Asaph, salieron hacia él. El copero mayor les dijo: decida Ezequías, así habla el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esa en la que te fías? ¿Te has pensado que meras palabras de los labios son consejo y bravura para la guerra? Pero ahora ¿en quién confías? ¿Qué te has rebelado contra mí? Mira, te has confiado al apoyo de esa caña rota, de Egipto, que penetra y traspasa la mano del que se apoya sobre ella. Pues así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero vais a decirme: nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios. ¿No ha sido él, Ezequías, quien ha suprimido los altos y los altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: os postraréis delante de este altar en Jerusalén? Pues apostad ahora con mi señor, el rey de Asiria, te daré 2.000 caballos si eres capaz de encontrarte jinetes para ellos. ¿Cómo harías retroceder a uno solo de los más pequeños servidores de mi señor? Te fías de Egipto para tener carros y gentes de carro. ¿Y ahora es que yo he subido contra este lugar para destruirlo, sin Yahvé? Yahvé me ha dicho: sube contra esa tierra y destrúyela. Dijeron Eliaquim, Sebna y Joach al copero mayor: por favor, háblanos a nosotros, tus siervos, en arameo, que lo entendemos, no nos hables en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. El copero mayor dijo: ¿acaso mi señor me ha enviado a decir estas cosas a tu señor, o a ti, y no a los hombres que se encuentran sobre la muralla, que tienen que comer sus excrementos y beber sus orinas con vosotros? Se puso en pie el copero mayor y gritó con gran voz, en lengua de Judá, diciendo: escuchad la palabra del gran rey, del rey de Asiria. Así habla el rey: no os engañe Ezequías, porque no podrá libraros de mi mano. Que Ezequías no os haga confiar en Yahvé diciendo: de cierto nos librará Yahvé, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque os engaña diciendo: Yahvé nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones han librado cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, de Ená y de Ibba? ¿Acaso han librado a Samaria de mi mano? ¿Quiénes, de entre todos los dioses de los países, los han librado de mi poder para que libre Yahvé a Jerusalén de mi mano? Calló el pueblo y no le respondió una palabra, porque el rey había dado esta orden diciendo: no le respondáis. Eliaquim, hijo de Hilquías, mayordomo de palacio, y el secretario Sebna y el heraldo Joach, hijo de Asaph, fueron a Ezequías, desgarrados los vestidos, y le relataron las palabras del copero mayor. Capítulo 19. Cuando lo oyó el rey Ezequías desgarró sus vestidos, se cubrió de sayal y se fue a la casa de Yahvé. Envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, secretario, y a los sacerdotes ancianos cubiertos de sayal, donde el profeta Isaías,
hijo de Amós. Ellos le dijeron, así habla Ezequías, este día es día de angustia, de castigo y de vergüenza. Los hijos están para salir del seno, pero no hay fuerza para dar a luz. ¿No habrá oído Yahvé tu Dios todas las palabras del copero mayor al que ha enviado el rey de Asiria su señor para insultar al Dios vivo? ¿No castigará Yahvé tu Dios las palabras que ha oído? Dirige una plegaria en favor del resto que aún queda. Cuando los siervos del rey Ezequías llegaron donde Isaías, éste les dijo, así diréis a vuestro señor, esto dice Yahvé, no tengas miedo por las palabras que has oído, con las que me insultaron los criados del rey de Asiria. Voy a poner en él un espíritu, oirá una noticia y se volverá a su tierra, y en su tierra yo le haré caer a espada. El copero mayor se volvió y encontró al rey de Asiria atacando a Libná, pues había oído que había partido de Laquis, porque había recibido esta noticia acerca de Tiracá, rey de Cus, mira que ha salido a guerrear contra ti. Volvió a enviar mensajeros para decir a Ezequías, así hablaréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en el que confías pensando, no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Bien has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los países, entregándolos al anatema, y tú te vas a librar. ¿Acaso los dioses de las naciones salvaron a aquellos que mis padres aniquilaron, a Gozán, a Harán, a Resed, a los edenitas que estaban en Tel Basar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arpad, el rey de Lair, de Sepharvaim, de Ená y de Ibba? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego subió a la casa de Yahvé y Ezequías la desenrolló ante Yahvé. Hizo Ezequías esta plegaria ante Yahvé, Yahvé, Dios de Israel, que está sobre los querubines, tú solo eres Dios en todos los reinos de la tierra, tú el que has hecho los cielos y la tierra. Tiende, Yahvé, tu oído y escucha, abre, Yahvé, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Sennacherib ha enviado a insultar al Dios vivo. Es verdad, Yahvé, que los reyes de Asiria han exterminado las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque ellos no son dioses, sino hechuras de mano de hombre, de madera y de piedra, y por eso han sido aniquilados. Ahora pues, Yahvé, Dios nuestro, sálvanos de su mano, y sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios, Yahvé. Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así dice Yahvé, Dios de Israel, he escuchado tu plegaria acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que Yahvé pronuncia contra él, ella te desprecia, ella te hace burla, la virgen hija de Sión. Mueve la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantas tus ojos altaneros? Contra el Santo de Israel. Por tus mensajeros insultas a Adonai y dices, con mis muchos carros subo a los cumbres de los montes a las laderas del Líbano, derribo la altura de sus cedros, la flor de sus cipreses, alcanzo el postrer de sus refugios, su jardín del bosque. Yo he cavado y bebido en extrañas aguas. Secaré bajo la planta de mis pies todos los Nilos del Egipto. ¿Lo oyes bien? Desde antiguo lo tengo preparado, desde viejos días lo había planeado. Ahora lo ejecuto. Tú convertirás en cúmulos de ruinas las fuertes ciudades. Sus habitantes, de débiles manos, confusos y aterrados, son plata del campo, verdor de hierba, hierba de tejados, pasto quemado por el viento de oriente. Si te alzas o te sientas, si sales o entras, estoy presente y lo sé. Pues que te alzas airado contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos, voy a poner mi anillo en tus narices, mi brida en tu boca, y voy a devolverte por la ruta por la que has venido. La señal será esta, este año se comerá lo que rebrote, lo que nazca de sí al año siguiente. Al año tercero sembrad y segad, plantad las viñas y comed su fruto. El resto que se salve de la casa de Judá echará raíces por debajo y frutos en lo alto. Pues saldrá un resto de Jerusalén, y supervivientes del monte Sión, el celo de Yahvé Sebaot lo hará. Por eso, así dice Yahvé al rey de Asiria, no entrará en esta ciudad. No lanzará flechas en ella. No le opondrá escudo, ni alzará en contra de ella empalizada. Volverá por la ruta que ha traído. No entrará en esta ciudad. Palabra de Yahvé. Protegeré a esta ciudad para salvarla, por quien soy y por mi siervo David.
Aquella misma noche salió el ángel de Yahvé e hirió en el campamento asirio a 185,000 hombres. A la hora de despertarse, por la mañana, no había más que cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, partió y, volviéndose, se quedó en Nínive. Y sucedió que estando él postrado en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adrael y Sarecer le mataron a espada y se pusieron a salvo en el país de Ararat. Su hijo Asarjadón reinó en su lugar. Biblia de Jerusalén. Libro segundo de los Reyes. Capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: así habla Yahvé, da órdenes acerca de tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahvé diciendo: Yahvé, dígnate recordar que yo he andado en tu presencia con fidelidad y corazón perfecto haciendo lo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Antes de que Isaías hubiera salido del patio central, le fue dirigida la palabra de Yahvé diciendo: vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo, así habla Yahvé, Dios de tu padre David, he oído tu plegaria y he visto tus lágrimas y voy a curarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Voy a darte 15 años más de vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por quien soy y por amor a mi siervo David. Isaías dijo: tomad una masa de higos. La tomaron, la aplicaron sobre la úlcera y sanó. Ezequías dijo a Isaías: ¿cuál será la señal de que Yahvé me va a curar y dentro de 3 días subiré a la casa de Yahvé? Isaías respondió: esta será para ti, de parte de Yahvé, la señal de que Yahvé hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Ezequías dijo: fácil es para la sombra extenderse 10 grados. No. Mejor que la sombra retroceda 10 grados. El profeta Isaías invocó a Yahvé y Yahvé hizo retroceder la sombra 10 grados sobre los grados que había recorrido en los grados de la habitación de arriba de Ahaz. En aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías porque había oído que Ezequías había estado enfermo. Se alegró Ezequías por ello y enseñó a los enviados su cámara del tesoro, la plata, el oro, los aromas, el aceite precioso, su arsenal y todo cuanto había en los tesoros. No hubo nada que Ezequías no les mostrara en su casa y en todo su dominio. Fue el profeta Isaías al rey Ezequías y le dijo: ¿qué han dicho estos hombres y de dónde han venido a ti? Respondió Ezequías: han venido de un país lejano, de Babilonia. Dijo: ¿qué han visto en tu casa? Respondió Ezequías: han visto cuanto hay en mi casa, nada hay en los tesoros que no les haya enseñado. Dijo Isaías a Ezequías: escucha la palabra de Yahvé, vendrán días en que todo cuanto hay en tu casa y cuanto reunieron tus padres hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, nada quedará, dice Yahvé. Se tomará de entre tus hijos, los que han salido de ti, los que has engendrado, para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Respondió Ezequías a Isaías: es buena la palabra de Yahvé que me dices. Pues pensaba: ¿qué me importa si hay paz y seguridad en mis días? El resto de los hechos de Ezequías, toda su bravura, cómo hizo la alberca y la traída de aguas a la ciudad, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Ezequías se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Manasés. Capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jefsibaj. Hizo el mal a los ojos de Yahvé según las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. Volvió a edificar los altos que había destruido su padre Ezequías, alzó altares a Baal e hizo un cipo como lo había hecho Ahab, rey de Israel, se postró ante todo el ejército de los cielos y le sirvió. Construyó altares en la casa de la que Yahvé había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 patios de la casa de Yahvé. Hizo pasar a su hijo por el fuego, practicó los presagios y los augurios, hizo traer los adivinos y nigromantes, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Colocó el ídolo de Aserá, que había fabricado, en la casa de la que dijo Yahvé a David y Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre.
no haré errar más los pasos de Israel fuera de la tierra que di a sus padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les he mandado y según toda la ley que les ordené por mi siervo Moisés. Pero no han escuchado, y Manasés los ha extraviado para que obren el mal más que las naciones que había aniquilado Yahvé delante de los israelitas. Entonces habló Yahvé por boca de sus siervos, los profetas, diciendo, porque Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, haciendo el mal más que cuanto hicieron los amorreos antes de él, haciendo que también Judá pecase con sus ídolos. Por eso, así habla Yahvé, Dios de Israel, voy a hacer venir sobre Jerusalén y Judá un mal tan grande que a quienes lo oyeren les zumbarán los oídos. Extenderé sobre Jerusalén la cuerda de Samaria y el nivel de la casa de Ahab, y fregaré a Jerusalén como se friega un plato, que se le vuelve del revés después de fregado. Arrojaré el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos, serán presa y botín de todos sus enemigos, porque hicieron lo que es malo a mis ojos y me han irritado desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta este día. Manasés derramó también sangre inocente en tan gran cantidad que llenó a Jerusalén de punta a cabo, aparte del pecado que hizo cometer a Judá haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé. El resto de los hechos de Manasés, todo cuanto hizo, los pecados que cometió no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Manasés se acostó con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usá, y reinó en su lugar su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesuyemet, hija de Jarús de Jotba. Hizo el mal a los ojos de Yahvé como había hecho su padre Manasés. Caminó enteramente por el camino que siguió su padre, sirvió a los ídolos a los que sirvió su padre y se postró ante ellos. Abandonó a Yahvé, Dios de sus padres, y no anduvo por el camino de Yahvé. Los siervos de Amón se conjuraron contra él y mataron al rey en su casa. Mató el pueblo de la tierra a todos los conjurados contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. El resto de los hechos de Amón, lo que hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Le sepultaron en su sepulcro, en el jardín de Usá, y reinó en su lugar su hijo Josías. Capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yedidá, hija de Adías, de Boscat. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé y anduvo enteramente por el camino de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. En el año 18 del rey Josías, envió el rey al secretario Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesuyam, a la casa de Yahvé diciendo, sube donde Gilquías, sumo sacerdote, para que funda el dinero llevado a la casa de Yahvé y que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que se ponga en manos de los que hacían las obras, los encargados de la casa de Yahvé, y ellos lo den a los que trabajan en la casa para hacer las reparaciones de la casa de Yahvé, a los carpinteros y obreros de la construcción y albañiles, y para comprar maderas y piedra de cantería para la reparación de la casa. Pero no se les pida cuentas del dinero que se pone en sus manos porque se portan con fidelidad. El sumo sacerdote Gilquías dijo al secretario Safán, he hallado en la casa de Yahvé el libro de la ley. Gilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. Fue el secretario Safán al rey y le rindió cuentas diciendo, tus siervos han fundido el dinero en la casa y lo han puesto en manos de los que hacen las obras, los encargados de la casa de Yahvé. Después el secretario Safán anunció al rey, el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley rasgó sus vestiduras. Y ordenó el rey al sacerdote Gilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al secretario Safán y a Asaías, ministro del rey, ide a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque es grande la cólera de Yahvé que se ha encendido contra nosotros porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro haciendo lo que está escrito en él. El sacerdote Gilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron donde la profetisa Juldá, mujer de Sayum, hijo de Tikva, hijo de Jarjás, encargado del vestuario, vivía ella en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos le hablaron y ella les respondió, así habla Yahvé, Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, así habla Yahvé, voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá.
porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses irritándome con todas las obras de sus manos. Mi cólera se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá, que os ha enviado para consultar a Yahvé, le diréis, así dice Yahvé, Dios de Israel, las palabras que has oído. Pero ya que tu corazón se ha conmovido y te has humillado en presencia de Yahvé, al oír lo que he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán objeto de espanto y execración, ya que has rasgado tus vestidos y has llorado ante mí, yo a mi vez he oído, oráculo de Yahvé. Por eso voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro, y no verán tus ojos ninguno de los males que yo voy a traer contra este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. Capítulo 23. El rey hizo convocar a su lado a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo desde el menor al mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie junto a la columna, hizo en presencia de Yahvé la alianza para andar tras de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y toda el alma, y para poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en este libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. El rey ordenó a Gilquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos que se habían hecho para Baal, para Aserá y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos que pusieron los reyes de Judá y que quemaban incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los contornos de Jerusalén, a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los astros celestes y a todo el ejército de los cielos. Sacó la Aserá de la casa de Yahvé fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, la quemó allí en el torrente Cedrón, la redujo a cenizas y arrojó las cenizas a las tumbas de los hijos del pueblo. Derribó las casas de los consagrados a la prostitución que estaban en la casa de Yahvé y donde las mujeres tejían velos para Aserá. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los altos donde quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba. Derribó los altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda según se pasa la puerta de la ciudad. Con todo, los sacerdotes de los altos no podían acercarse al altar de Yahvé en Jerusalén, aunque comían los panes ácimos en medio de sus hermanos. Profanó el Tofet del valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciera pasar por el fuego a su hijo o a su hija en honor de Molec. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada de la casa de Yahvé, cerca de la habitación del eunuco Netán Melec, en las dependencias, y quemó el carro del sol. Los altares que estaban sobre el terrado de la habitación superior de Ahaz, que hicieron los reyes de Judá, y los altares que hizo Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé, el rey los derribó, los rompió allí y arrojó sus cenizas al torrente Cedrón. El rey profanó los altos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido a Astarte, monstruo abominable de los sidonios, a Quemos, monstruo abominable de Moab, y a Milcom, abominación de los amonitas. Rompió las estelas, cortó los hipos y llenó sus emplazamientos de los huesos humanos. También el altar que había en Betel y el alto que hizo Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel, derribó este altar y este alto, rompió las piedras, las redujo a polvo, y quemó el cipo. Volvió la cabeza Josías y vio los sepulcros que habían allí en la montaña, mandó tomar los huesos de las tumbas y los quemó sobre el altar, profanándolo, y cumpliéndose así la palabra de Yahvé que había dicho al hombre de Dios cuando Jeroboam estaba en pie junto al altar durante la fiesta. Josías se volvió y vio la tumba del hombre de Dios que había dicho estas cosas, y dijo, ¿qué monumento es ese que veo? Los hombres de la ciudad le respondieron, es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y anunció estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Dijo él, dejadle en paz. Que nadie toque sus huesos. Y salvaron sus huesos, junto con los huesos del profeta que vino de Samaria. También hizo desaparecer Josías todos los templos de los altos de las ciudades de Samaria que hicieron los reyes de Israel, irritando a Yahvé, e hizo con ellos enteramente como había hecho en Betel. Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altos que se encontraban allí y quemó sobre ellos huesos humanos.
Y se volvió a Jerusalén. El rey dio esta orden a todo el pueblo: celebrad la Pascua en honor de Yahvé, vuestro Dios, según está escrito en este libro de la alianza. No se había celebrado una Pascua como está desde los días de los jueces que habían juzgado a Israel, ni en los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Tan solo en el año 18 del rey Josías se celebró una Pascua así en honor de Yahvé en Jerusalén. También los nigromantes y los adivinos, los terafín y los ídolos y todos los monstruos abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, fueron eliminados por Josías, para poner en vigor las palabras de la ley escritas en el libro que encontró el sacerdote Gilquías en la casa de Yahvé. No hubo antes de él ningún rey que se volviera como él a Yahvé, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, según toda la ley de Moisés, ni después de él se ha levantado nadie como él. Sin embargo, Yahvé no se volvió del ardor de su gran cólera que se había encendido contra Judá por todas las irritaciones con que le había irritado Manasés. Yahvé había dicho: también a Judá apartaré de mi presencia, como he apartado a Israel, y rechazaré a esta ciudad que había elegido, a Jerusalén y a la casa de que había dicho: mi nombre estará en ella. El resto de los hechos de Josías, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En sus días subió el faraón Neco, rey de Egipto, hacia el rey de Asiria, junto al río Eufrates. Fue el rey Josías a su encuentro, pero Neco le mató en Megiddo en cuanto le vio. Sus servidores trasladaron en carro el cadáver desde Megiddo, llegaron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. El pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le ungieron y proclamaron rey, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamital, hija de Jeremías, de Libná. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como le habían hecho sus padres. El faraón Neco lo encadenó en Riblá, en el país de Hamat, para que no reinara más en Jerusalén, y puso un impuesto al país de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Neco puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre en Joyaquim. Cuando a Joacás, le tomó y le llevó a Egipto, donde murió. 25 años tenía Joyaquim cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebida, hija de Pedaías de Rumá. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como hicieron sus padres. Capítulo 24. En sus días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo una expedición y Joyaquim le quedó sometido durante 3 años. Luego volvió a rebelarse contra él. Yahvé envió contra él bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de ammonitas, los envió contra Judá para destruirlo según la palabra que Yahvé había dicho por boca de sus siervos los profetas. Tan solo por orden de Yahvé ocurrió esto en Judá, para apartarlo de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, y también por la sangre inocente que había derramado llenando a Jerusalén de sangre inocente. Yahvé no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joyaquim, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Se acostó Joyaquim con sus padres y reinó en su lugar su hijo Joaquín. No volvió a salir de su tierra el rey de Egipto, porque el rey de Babilonia había conquistado, desde el torrente de Egipto hasta el río Eufrates, todo cuanto era del rey de Egipto. 18 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nejustá, hija de Elnatán, de Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé enteramente como había hecho su padre. En aquel tiempo las gentes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue asediada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, mientras sus siervos la estaban asediando. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia. Él, su madre, sus servidores, sus jefes y eunucos, los apresó el rey de Babilonia en el año 8 de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey, rompió todos los objetos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para el santuario de Yahvé, según la palabra de Yahvé. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y notables, 10.000 deportados, a todos los herreros y cerrajeros, no dejó más que a la gente pobre del país.
Deportó a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los notables del país, los hizo partir al destierro, de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres de valor, en número de 7.000, los herreros y cerrajeros, 1.000.000, todos los hombres aptos para la guerra, el rey de Babilonia los llevó deportados a Babilonia. El rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a su tío Matanías, cambiando su nombre en Sedecías. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamital, hija de Jeremías, de Libná. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como había hecho Joaquín. Esto sucedió a causa de la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta que los arrojó de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. En el año 9 de su reinado, en el mes 10, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes cuarto, el 9 del mes, cuando arreció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, se abrió una brecha en la ciudad y el rey partió con todos los hombres de guerra, durante la noche, por el camino de la puerta, entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban alrededor de la ciudad, y se fue por el camino de la Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en los llanos de Jericó, entonces todo el ejército se dispersó de su lado. Capturaron al rey y lo subieron a Riblá donde el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Los hijos de Sedecías fueron degollados a su vista, y a Sedecías le sacó los ojos, le encadenó y le llevó a Babilonia. En el mes quinto, el 7 del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Incendió la casa de Yahvé y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que había con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y el resto de la gente, Nebuzaradán, jefe de la guardia, los deportó. El jefe de la guardia dejó algunos para viñadores y labradores de entre la gente pobre. Los caldeos rompieron las columnas de bronce que había en la casa de Yahvé, las basas, el mar de bronce de la casa de Yahvé, y se llevaron el bronce a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las paletas, los cuchillos, las cucharas y todos los utensilios de bronce de que se servían. El jefe de la guardia tomó los incensarios y los aspersorios, cuanto había de oro y plata. Cuanto a las 2 columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Yahvé, no se pudo calcular el peso del bronce de todos aquellos objetos. La altura de una columna era 18 codos, y encima tenía un capitel de bronce, la altura del capitel era 5 codos, había un trenzado y granadas en torno al capitel, todo de bronce. Lo mismo para la segunda columna. El jefe de la guardia tomó preso a Seraías, primer sacerdote, y a Sefanías, segundo sacerdote, y a los 3 encargados del umbral. Tomó a un eunuco de la ciudad, que era inspector de los hombres de guerra, a 5 hombres de los cortesanos del rey, que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado del alistamiento del pueblo de la tierra, y a 60 hombres de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nebuzaradán, jefe de la guardia, los tomó y los llevó a Riblá, donde el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió haciéndoles morir en Riblá, en el país de Hamat. Así fue deportado Judá, lejos de su tierra. Al pueblo que quedó en la tierra de Judá y que había dejado Nabucodonosor, rey de Babilonia, le puso por gobernador a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Todos los jefes de tropas y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Godolías y fueron donde Godolías a Mizpá, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Careaj, Seraías, hijo de Tanhumet el Netofita, Yaazanías de Maacá, ellos y sus hombres. Godolías les hizo un juramento, a ellos y a sus hombres, y les dijo, no temáis nada de los siervos de los caldeos, quedaos en el país y servid al rey de Babilonia, y os irá bien.
Pero en el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, que era de linaje real, vino con 10 hombres e hirieron de muerte a Godolías, así como a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpá. Entonces todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande, y los jefes de tropas se levantaron y se fueron a Egipto, porque tuvieron miedo de los caldeos. En el año 37 de la deportación de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, el 27 del mes, Ibol-Merodac, rey de Babilonia, hizo gracia, en el año en que comenzó a reinar, a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló con benevolencia y le dio un asiento superior al asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre a la mesa en su presencia, todos los días de su vida. Le fue dado constantemente su sustento de parte del rey, día tras día, todos los días de su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.